en esta tercera lección del estudio bíblico para el bautismo. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y antes que todo quiero hacer una oración pidiéndole a Dios ante todo entendimiento que le permita a usted recibir esta palabra, que usted disponga su corazón para que el Señor pueda tratar con usted. Amén, aleluya. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está y le decimos: Señor Jesús, Dios de la gloria, Señor, gracias por tocarme, gracias por permitirme acercarme a ti, pero yo necesito entender esta palabra. Yo necesito saber cómo debo caminar, cómo debo hacer para poder llegar al reino de los cielos. Señor, necesitamos que este estudio bíblico y que esta lección de hoy llegue a los corazones. Amén, aleluya. Y que seamos no solo oidores, sino hacedores de la palabra. En el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Antes de todo quiero decirle a amigo que se acerca en este momento a nuestro canal, que se suscriba a él, amén, aleluya, y que le dé el dedo arriba, amén, aleluya, gloria a Jesús. A usted le pido también que comparta estos vídeos con sus conocidos, con sus amigos. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. También nos gustaría que nos dejara sus mensajes, sus inquietudes para responderle. Amén, gloria a Jesús. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayer estábamos mirando la lección 2. La lección 2 trataba de un solo mensaje para todos. El Señor Jesucristo enseñó en los evangelios que había un solo mensaje. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Enseñamos que no hay sino un camino a Dios. Amén. Un solo camino a Dios. Y ese camino es Jesucristo. Gloria a Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Él indica a través de su palabra de que hay una sola forma de entrar en el cielo. ¿Cómo es? Naciendo de nuevo. Pero ¿cómo se nace de nuevo? La palabra de Dios dice que hay que nacer de agua y de espíritu. Decíamos que ¿cómo se nace de agua? El bautismo por inmersión, invocando el nombre de Jesús. ¿Cómo se nace de espíritu? Que era recibir el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Amén, gloria a Jesús. También habíamos dicho que es la palabra de Dios la que nos juzgará. Amén, gloria al nombre de Jesús. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, dice el Señor. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 12, 48. Amén. También hablamos de la importancia de Dios a través de los apóstoles. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Que Jesús oró por sus discípulos y oró por todos aquellos que iban a creer en él por la palabra predicada por ellos. Amén. También hablamos de la gran comisión, de que Jesús dejó la gran comisión a sus apóstoles. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y habíamos mirado el examen de la lección 2. Habíamos dejado 9 preguntas. Amén. Gloria a Jesús. Y decíamos que hoy les íbamos a dar la respuesta. Vamos a mirarlas. Vamos a ellas. Primera pregunta. Jesús nos enseñó varios mensajes a todos los hombres. Usted solo tiene que decir verdadero o falso, o sí o no. ¿Jesús enseñó varios mensajes a todos los hombres? La respuesta es no. El mensaje es uno solo. Jesús dijo que él era el camino, la verdad y la vida. La respuesta es sí. Jesús vino a enseñar su mensaje, pero todos los de su pueblo no le creyeron. La respuesta es sí. Jesús le dijo a Nicodemo que hay que nacer de nuevo de agua y de espíritu. Amén. La respuesta es sí. El bautismo en agua es por inmersión, invocando el nombre de Jesús. Importantísima esta pregunta. El bautismo es invocando el nombre de Jesús y por inmersión. Amén. La respuesta es sí. El bautismo del Espíritu Santo se evidencia al hablar en otras lenguas. La respuesta es sí. En el libro de los Hechos, el día de Pentecostés, en la casa de Cornelio, amén, aleluya, el capítulo 19 también, cuando el apóstol Pablo encontró a algunos discípulos de Juan, siempre en estas ocasiones nosotros vemos de que cuando ellos recibían el Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas. Gloria a Jesús. Séptimo, hoy como en los días de Jesús, muchos creen en él, pero no lo confiesan por miedo a lo que otros piensen o digan. Gloria a Jesús. La respuesta es sí. Hay muchas personas que creen en Jesús, pero no lo confiesan. Amén. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. La pregunta octava. Jesús, después de haber orado por sus discípulos, también oró por nosotros
y por todos aquellos que iban a creer en él? La respuesta es sí. Y la novena pregunta, Jesús le dijo a sus discípulos que enviaría la promesa del Padre sobre ellos. Amén. La respuesta es afirmativa, sí. Amén. Usted mismo puede evaluarse de cómo está entendiendo este tema. Amén. Aleluya. Es importante que usted se evalúe, que usted saque sus propias conclusiones y que sigamos adelante. Vamos a la lección 3. Amén, aleluya. Prepárese en este momento, recuerde de estar mirando la Biblia. Amén, aleluya, gloria al nombre de Jesús, de estar apuntando estos versículos. Si de pronto algo no le queda claro, vuelva y mire este video. Amén, aleluya. Y como le decía, envíenos sus mensajes, si tiene alguna inquietud, pregúntenos. Estamos para servirle, amén. La lección 3 es el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Cuando empezamos a mirar o a leer el libro de los Hechos, descubrimos que la promesa del Padre es el bautismo del Espíritu Santo. Esto está en Hechos 1, 4, 5. Amén. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis por mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Gloria a Jesús. Amén. Pero ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Mira lo que dice eso, Hechos 1, 12 y 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Gloria al nombre de Jesús. La clave para recibir el Espíritu Santo es tener fe. El Espíritu Santo se recibe por fe. Creer en Jesús. Creer que para mí es la promesa, para mis hijos, para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eso dice Hechos 2:39. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Todos estaban en unidad, mire, eso es fundamental, en un mismo sentir, en acuerdo, orando, clamando, glorificando a Dios. Esa es la forma que se recibe el Espíritu Santo. Si usted mira el libro de los Hechos, capítulo 2, del 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 1, 4, como les dije. Entonces, ¿cómo se sabía que ellos habían recibido el Espíritu Santo? ¿Cuál era la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo? Pues que ellos empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este es el verdadero nacimiento del Espíritu, del que habló Jesús en Juan 3, 5. Amén. Si usted mira Hechos 2, 5 al 8 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó toda la multitud. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hermanos, como podemos leer ahí, moraban en Jerusalén varones de muchas naciones. Dice que al escuchar el ruido, el estruendo que había allí en el aposento alto, se juntó mucha gente alrededor y estaban confusos porque ellos sabían que todos los que habían ahí eran galileos, sin embargo les oían hablar en las lenguas de ellos. Dice ahí en Hechos 2, del 12 al 17, estaban atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Amén, gloria a Jesús. Entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, o sea que estaba allí con los otros discípulos, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio.
oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. Algunos pensaban que estaban borrachos. Mas vosotros, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, eran las 9 de la mañana. Mas esto lo he dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amén. Para aclarar la pregunta que surgió en ellos, Pedro, apoyado por los demás apóstoles, les predicó el plan original de la salvación. ¿Dónde está el plan original de la salvación en el libro de los Hechos? En Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí en Hechos 2:38 se encierra el plan de salvación. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos el bautismo en agua en el nombre de Jesús y necesitamos recibir el Espíritu Santo. Amén, gloria a Jesús. Hechos 2:38 es el cumplimiento de los requisitos del nuevo nacimiento que se describe en Juan 3:5. O sea, esta es la fórmula para entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, la fórmula no se puede cambiar. No se puede cambiar. La fórmula es esa. Eso es como cuando usted le dicen que la fórmula del agua es H2O. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Amén, gloria al nombre de Jesús. Igual es esto. Usted no puede cambiar el nombre. Usted no puede bautizar en otro nombre. Usted no puede bautizar en 3 títulos. Tiene que bautizar en el nombre de Jesús. Ese es el bautismo. Amén. Pero vamos a mirar, según la palabra, personas que obedecieron el plan original de salvación. Vamos a mencionar algunos testimonios que aparecen en la Biblia de personajes que nacieron de nuevo del agua y del Espíritu. Esto lo vemos en el libro de los Hechos. Mire lo que dice Felipe a los samaritanos en Hechos 8:5 al 8. Dice, Hechos 8:5 al 8. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, amén, aleluya, gloria al nombre de Jesús, les predicaba a Cristo, amén, gloria a Jesús. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Gloria al nombre de Jesús, amén. Había gran gozo en aquella ciudad, amén, aleluya. Luego nos dice el versículo 14, 8:14, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hay personas que dicen que cuando usted se bautiza ya recibió el Espíritu Santo. No es así. Cuando usted se bautiza en agua, usted se está bautizando para perdón de los pecados. Amén, aleluya. Mire que allí en Samaria Felipe los bautizaba, pero tuvo que llamar a los apóstoles para que vinieran, oraran por ellos y recibiesen el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo supieron? Porque dice en el versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Allí ellos hablaban en lenguas. Gloria al nombre de Jesús. También podemos ver en el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando Pedro predicó a los gentiles. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Amén, gloria al nombre de Jesús. Dice, centurión de la compañía llamada la Italiana. Gloria a Jesús. O sea que era un gentil. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Gloria al nombre de Jesús. Dice, y oraba a Dios siempre. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, dice aquí, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él le dijo mirándole fijamente y atemorizado, ¿qué es, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido por memoria delante de Dios.
Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en caso desierto, Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. Este hombre, Cornelio, era un buen hombre. Hacía oraciones, hacía limosnas. Amén. Hay mucha gente que piensa que por ser buenos, que por dar limosnas, que por ayudar a los pobres, que por eso ya tenemos la salvación. Nosotros vemos que no fue así. El ángel se le apareció a Cornelio y le dijo: ve y busca, manda a traer a este hombre que se llama Pedro. Él te va a dar palabras que te van a llevar a la salvación. Amén, gloria al nombre de Jesús. Cornelio fue obediente e hizo venir a Pedro. Amén, gloria al nombre de Jesús. Entonces, miremos lo que pasó cuando Pedro llegó y empezó a predicarles, a enseñarles. Esto lo vemos en Hechos 10, 43 al 44. Amén, gloria al nombre de Jesús. De este, dice, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén, gloria al nombre de Jesús. Dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pero podemos preguntarnos aquí, ¿cómo sabían que el Espíritu Santo cayó sobre ellos? La respuesta está en el versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles, ¿en qué nombre? En el nombre del Señor Jesús. Gloria a Jesús. Amén. Entonces también para los gentiles en casa de Cornelio se cumplió que recibieron el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hay personas que dicen: pero bueno, es que yo ya me bauticé, a mí me bautizaron en los 3 títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Biblia dice que hay un solo bautismo. Sí, la palabra de Dios dice: un Señor, una fe, un bautismo. Pero es que ese bautismo tiene que ser el bautismo correcto. Amén. Yo tengo que tener un solo bautismo, pero ¿cuál? El bautismo correcto. Usted sabe que cuando estábamos en el mundo, de niños nos bautizaron por rociamiento. Usted sabe que en la iglesia tradicional bautizan rociando a los niños con un poco de agua sobre su cabeza. Amén. Tenga en cuenta de que los niños bíblicamente no se deben bautizar. ¿Por qué? Porque ellos no tienen conocimiento de pecado. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Sin embargo, muchos lo toman como que ese es un bautismo válido. Pues no. Entonces, nosotros vamos a ver por la palabra que Pablo bautizó a algunos que ya habían sido bautizados, pero no en el nombre de Jesús. Amén. Si usted mira, espero que vayamos por favor al capítulo 19 del libro de los Hechos. Amén. Gloria a Jesús. Capítulo 19 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos les dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Miren, yo le quiero explicar aquí, hacer un corte y explicarle. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Amén. Y Juan Bautista fue un hombre enviado por Dios para bautizar. Pero el bautismo de Juan era solo para arrepentimiento. Él metía a la gente al agua y le decía: arrepiéntete de tus pecados. Pero después de Pentecostés es necesario aplicar el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si estos discípulos de Juan Bautista se tuvieron que bautizar de nuevo, ¿usted cree que usted que tiene el bautismo en 3 títulos no debe bautizarse también en el nombre de Jesús? Piense eso. Mire lo seguimos adelante. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. O sea, Juan les dijo: yo los bautizo para arrepentimiento, pero tras de mí viene alguien del cual no soy digno
ni siquiera de desatar los cordones de sus sandalias. Amén, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Amén. Entonces, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y dice que eran por todos unos 12 hombres. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, quiero que tengamos muy presente, muy claro para resumir. Hemos encontrado que los apóstoles predicaron el siguiente mensaje de salvación: la vida, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. El arrepentimiento hacia Dios y creer en el Señor Jesús. El bautismo en agua por inmersión en el nombre de Jesús. Y el recibir el Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Esto se tiene que cumplir en cada uno de nosotros para poder experimentar el nuevo nacimiento. Ahora te pregunto, ¿quieres tú nacer de nuevo? Cumple con esto. Amén, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Sigue nuestras enseñanzas. Todavía nos quedan 3 lecciones más. Amén, aleluya, gloria a Jesús. Obedece la palabra. Recuerde que no podemos ser oidores solamente, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Ahora vamos al examen de la lección 3. Amén, aleluya. Es lo mismo decir verdadero o falso o decir sí o no. Amén. Aquí tenemos 6 preguntas muy sencillas, pero espero que capten tu atención y que mires si has entendido algo. En el próximo video te daremos la respuesta. Amén. Gloria a Jesús. Primera pregunta. ¿La promesa del Padre es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Segunda pregunta. ¿La clave para recibir el Espíritu Santo es tener fe? ¿Sí o no? Tercera pregunta. ¿La señal inicial de haber recibido el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas? ¿Sí o no? Cuarta pregunta. ¿El plan original de salvación se refleja en Hechos 2:38? O sea, Hechos 2:38, ¿tiene el plan original de salvación? ¿Sí o no? Quinta pregunta. ¿Los apóstoles predicaron el arrepentimiento hacia Dios y creer en el Señor Jesús? Sexta pregunta. ¿Los apóstoles predicaron el bautismo en agua por inmersión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Amén, gloria al nombre de Jesús. Ahí están 6 sencillas preguntas, pero que te evaluarán, te servirán para que te evalúes y sepas si has entendido la lección. Amén, gloria al nombre de Jesús. Espero que sigas adelante con nosotros. Amén, aleluya. Quiero hacer una oración y decirle al Señor que te permita entender esta palabra, que te permita cada día captar este mensaje de estos estudios bíblicos, para que tú puedas experimentar este nuevo nacimiento, para que tú puedas empezar a caminar y ser parte del reino de los cielos. Señor Jesús, Dios de la gloria, Padre Santo, te pido, Señor, que bendigas, que toques y que obres sobre todas las almas que van a recibir este estudio, Padre Santo. Todos los que van a recibir, Señor, por medio de este mensaje, de este video, yo te pido, Señor, que les des entendimiento, sabiduría, conocimiento de la palabra. Señor, glorifícate en ellos. Ayúdalos, Señor Jesús. Así como oraste en el Getsemaní, oh Padre Santo, por tus discípulos y por todos aquellos que habían de creer en ti por la palabra predicada, yo te pido en este momento, por todos los que me escuchan, por los que reciben este mensaje, para que puedan llegar al conocimiento de la palabra. En el nombre de